los medios de inadmisión. Bien, estamos de regreso. Realidad en contexto por YAL Televisión. Vamos a hablar ahora de situaciones que se dan en esos procesos legales que se ventilan por ante la jurisdicción inmobiliaria que resultan de litis sobre derecho registrado. Los incidentes que se producen allí. Son diversos, Sí, son sí, diversos. sí, sí. Mire, porque hay incidentes que tienen que ver con la instancia. Usted sabe que la perención es una especie de incidente que puede afectar la instancia, porque si 3 años pasan y hay falta de actividad en una lista, en un proceso determinado, podría conllevar a que esa instancia se extinga, aunque eso no implique que la acción quede prescrita, pero sí como incidente la perención en un momento dado. Otros tipos de incidentes, la renovación de instancia, que tiene que ver con la instancia misma. Se demanda a alguien, esa persona fallece en el curso de los procedimientos y hay que poner en causa a los continuadores jurídicos. Esos son otros incidentes también de instancia. Sí. La prescripción también es un incidente de instancia, pero ya que va prácticamente contra la acción en justicia, porque si la publicidad funciona a través del registro, donde se dice que no hay, que es oponible contra tercero, ¿verdad? Y resulta que han pasado más de 20 años de alguna transferencia, digamos, y resulta que hoy se viene a demandar más de 20 años que ha sobrepasado esa transferencia, contado a partir del registro, el registro de título. Si se acciona contra esa transferencia, pudiéramos considerar que esa transferencia ya va a ser un tanto difícil cuestionarse, puesto que generará una prescripción sobre la acción por el pasar del tiempo. Entonces, esos son otros incidentes, pero también el asunto de los incidentes que tienen que ver con la caducidad. Porque la parte recursiva envuelve mucho eso. Se notifica una decisión, se deja pasar el plazo de los 30 días que establece el artículo 81 de la ley 108 y eso genera una caducidad y luego se quiere recurrir y ese recurso de apelación generará una inadmisibilidad por caducidad. Ahí entrará entonces los artículos 44 de la ley 834, combinado 44, 45 hasta el 48. 48 no, hasta el 47 de la ley 834. Pero también el 62 de la misma ley envuelve esos medios de inadmisibilidad, porque hay que entender que los incidentes son diversos. Cuando se dice incidente, se habla de muchas cosas. Y la cosa juzgada, por ejemplo. Sí, no, porque ya la cosa juzgada es otro incidente. Sí. Pero ya es un incidente que tiene que ver ya con un medio de inadmisión también. Sí. Porque es que el 44 y siguiente de la ley 834, que también es supletorio, como manda el principio octavo de la misma ley de tierra, hace de ese procedimiento, tanto del ordinario como del inmobiliario, genera un medio de inadmisión. Y cuando hablábamos de que el principio decíamos que para accionar en justicia se necesita tener calidad, ser titular de un derecho, tener capacidad y también tener interés, resulta que la falta de esos derechos generan un medio de inadmisibilidad. Así es. Porque si usted no tiene calidad o no es titular de un derecho o no tiene un interés legítimo, pues evidentemente que generará un medio de inadmisibilidad y estos medios de inadmisión en ocasiones privados y en ocasiones de orden público también se convierten en medios incidentales, porque también hay excepciones procesales que también envuelven incidentes, porque es que cuando usted dice incidente, usted engloba un criterio amplio, el más amplio. Por ejemplo, una declinación por conexidad. Sí. Es un incidente. ¿Por qué es un incidente? Porque si hay dos tribunales o un mismo tribunal, pero dividido en dos salas, que lleva el mismo caso, o si no el mismo, por lo menos contestaciones similares que envuelvan la identidad de parte, en ocasiones
se parecen al objeto ambos casos, aunque no necesariamente idénticos, pero sí hay conexidad, pues para no hacer que sobrevenga sentencias que puedan ser contradictorias y así lograr, por ejemplo, una buena administración de justicia. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Que se solicita la declinación de uno de los procesos para unirlo con el otro y así que se pueda cumplir con ese criterio de una sana aplicación de la justicia. Exacto. ¿Y la litispendencia? La litispendencia, entonces, es otra excepción procesal contenida en los artículos 1, 2 y 3, también de la Ley 834, y es cuando hay dos tribunales que están apoderados de un mismo caso, con la identidad de causa, objeto y también de parte. Y así, el que último se apoderó debe de desapoderarse y así de dejar que el primero que se apoderó, si es competente, pueda conocer. Pero también estamos hablando de las nulidades también, porque es que mire que con lo que pasa dentro de las incidencias que tienen que ver con las excepciones procesales y que tienen que ver con los incidentes, también las nulidades. Sí. Porque recuerde que hay nulidades de forma y fondo. Exacto. Y si bien hay un texto que dice que no hay nulidad sin agravio, hay otro texto también que dice que no hay nulidad sin texto. Hay una nulidad de fondo, hay una nulidad de forma. Sí. Entonces, si bien es cierto que la nulidad de forma requiere de un agravio y que puede ser subsanado durante toda la etapa del proceso, mientras no se haya concluido, pues es evidente, o mientras por lo menos no se haya cerrado la fase de prueba tasada que tiene el proceso de la litis en la jurisdicción inmobiliaria, pues pudiéramos entonces decir que se podría en ese caso enmendar, es decir, subsanar el acto viciado. Subsanar ese acto que se presume viciado de forma. Efectivamente. Ahora, si esa nulidad es de fondo y acuñamos el texto en la máxima de que no hay nulidad sin texto, tendríamos que decir entonces cuál es esa nulidad de fondo y debe ser a pena de nulidad, porque el 61, por ejemplo, del Código de Procedimiento Civil le dice a usted que todos los actos de alguaciles tienen que cumplir con unas formalidades a pena de nulidad. Sí. Debe establecer la fecha, la común, el ministerial con su jurisdicción, con quién habla, qué vínculo hay entre el que cita y a quien se cita, quién recibió la comunicación. Es decir, cómo se hizo, con cuáles formalidades, esa parte cuando es una demanda sucinta tanto de hecho como de derecho, esa parte petitoria, es decir, tiene que cumplirse, y cuando no es una demanda y es algún acto de alguacil que envuelve alguna otro tipo, digamos, de citación, por lo menos cumplir con esa parte del debido proceso del artículo 69 de la misma ley, del mismo Código de Procedimiento Civil, así como de los mismos reglamentos que envuelven la jurisdicción inmobiliaria, porque estamos hablando de una cosa y de otra, porque si bien la jurisdicción inmobiliaria es una rama especializada y que tiene también principios, y se habla de publicidad, se habla también de autenticidad, se habla de legalidad, también se habla de esa parte de especialidad. Sí. Hablemos del recurso de revisión por causa de fraude, porque también hay que ver en qué contexto entra. Está dentro del tema. Está dentro del tema. Sí, porque es que se ventila como una litis. Efectivamente. Porque aunque sea una contestación sobre un saneamiento que se considera fraude o fraudulento, cuando se hace el recurso de revisión por causa de fraude, tomando en cuenta las disposiciones de los artículos 86, 87, 88 de la ley y los reglamentos, pues entonces se lleva como si fuese una litis. Lo único que ese recurso se va a conocer por ante el Tribunal Superior de Tierra y necesariamente va a atacar el saneamiento propiamente, que tendrá que ver con el que se adjudicó esos derechos, si tenía la condición de dueño por ser el poseedor, probablemente cuestionado, ¿no? Exactamente. Eso es así también. Entonces hay que ventilar muchas cosas, porque es que en esa rama el testimonio es importante, pero no es único. Sí. ¿El abogado del Estado tiene algún papel ahí? Sí, en el proceso de saneamiento, porque que no vaya es otra cosa, pero hay que ponerlo en causa.
Ok. Y hay ocasiones que ellos también han recurrido de sentencias que no han favorecido al Estado, porque ¿quién es el que representa al Estado dominicano en la jurisdicción inmobiliaria? Es el abogado del Estado. Claro está, siempre y cuando tenga de interés que envuelva a esa parte, ¿no?, del Estado. En materia de litis sobre derecho registrado, también puede resultar de la intervención de un tercero que diga yo tengo un derecho ahí, y entonces ese es el origen de esa litis, que el proceso iba normal, pero que entonces ahora aparece un interviniente, un tercero interviniente o un interviniente voluntario. Bueno, porque Sí. en la jurisdicción inmobiliaria, por ejemplo, no existe la tercería. No existe. No. Pero la forma acomodada de ser un tercero afectado y aún no ejerciendo esa vía de acción de tercería, por lo menos de forma voluntaria, interviene tanto en primer grado como en el Tribunal Superior de Tierra, y ellos podrían entonces formar parte de la causa. Y cuando no lo harían de forma voluntaria, pues cuando una parte recurrida en segundo grado, así como la parte demandada en primer grado, entienden que hay un tercero que envuelva algún interés, pues de manera forzosa, también logran ponerlo en causa, y así lo establecen los artículos 339, 340, 341 del mismo Código de Procedimiento Civil, que suple también en la jurisdicción inmobiliaria, que aunque necesariamente no es igual, pero es similar, porque hay una situación que en la jurisdicción ordinaria hay que hacerlo mediante un acto de emplazamiento. Sí. Mientras que en la jurisdicción, me refiero en la ordinaria, en la jurisdicción inmobiliaria hay que hacer un escrito, depositarlo, intervenir, si es voluntario, naturalmente, porque si es forzoso, pues tendría que ir llevado mediante un acto que envuelva esa parte contenciosa forzosa. Bien, entonces hay otra pregunta Creo que importante. en el próximo... En el próximo segmento Sí. continuamos con el desarrollo de este tema, litis sobre derecho registrado. Regresamos en breve. Sí, porque